Isaías capítulo 30, versículo 1 en adelante. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado a mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Gracias, Dios, por este tiempo y te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando con poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Cuando el pueblo de Israel estaba en la cautividad, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, cautividad, eran esclavos. No sé si ustedes podrían en algún momento de su vida imaginarse qué es estar en esclavitud. Pues yo pensando así, muy por encima de lo que puede representar eso, porque solamente una persona que ha estado presa en la cárcel entiende qué es estar presa en la cárcel. Solo una persona, digamos, a veces que ha perdido a sus padres puede entender a otro que ha perdido a sus padres. Solamente un padre puede entender el amor que se siente por los hijos, ¿no? ¿Se acuerda cuando estábamos pequeñitos? Y mamá le decía a uno, se acordará de mí cuando tenga sus hijos. Y exactamente uno se acordaba de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una experiencia que si no la hemos vivido, no podemos dimensionar la profundidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando se habla del pueblo de Israel y se habla de esa cautividad, pues imagínense, sus hijos no son sus hijos. Porque mucho que los ame y trate de tenerlos ahí, el que decide es para su Señor, a quien usted le debe todo, porque usted es esclavo. Su hijo también nace siendo ¿qué? Esclavo. No hay forma no tiene, como decimos literalmente aquí en Colombia, no tiene ni voz ni voto, cero al consciente. Y a su hija que es doncella le dicen, ya me la voy a llevar porque se la voy a dar a otro o la voy a vender. ¿Y usted qué puede hacer? Pues el pueblo de Israel está en una situación complicada porque ellos estaban trabajando arduas horas y fuera de eso les había multiplicado el tiempo y la labor que tenían que hacer. Sin embargo, Dios dice en su palabra que Él escuchó sus ruegos y actuó. ¿Qué es lo que hace el Señor? Envía a un mediador, dice la Escritura. Un mediador y tiene nombre y se llama ¿qué? Moisés. Para que guíe a su pueblo y salgan de la esclavitud a la libertad. Cuando nosotros escuchamos eso decimos, wow, qué maravilloso, ¿no? Pues voy a ir adelantándoles un poquito. Egipto representa el mundo, ¿sí? Y sucede exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando usted y yo no conocíamos del Señor, dice la Escritura que nosotros éramos esclavos del mundo, ¿correcto? ¿Estamos bien? Y la Biblia dice que el Dios de este mundo es ¿quién? Satanás. Entonces pregunto, ¿quién era nuestro Señor? Satanás. ¿Y qué quiere Satanás? Matar, robar y destruir. Entonces viene este tiempo tan maravilloso que es que Dios envía a ese mediador. ¿Para qué? Para rescatar a su pueblo. Desafortunadamente hoy en día, en la iglesia, cuando las personas buscan la iglesia, la buscan con un propósito. ¿Cuál será el propósito de que una persona busque una iglesia para congregarse?
¿Mm? Pero desafortunadamente en las iglesias, no en todas, se está predicando algo que la Biblia misma denomina un evangelio diferente. Entonces llegan las personas a la iglesia y les dicen, pare de sufrir. Dios le va a solucionar todos sus chicharrones. Chicharrón.com que usted tenga solucionado por Dios. Dios es bueno. Y entonces la predicación es tan incisiva en que Dios le va a solucionar todos los problemas que las personas pues caen rendidas a los pies del Señor. Pero esto es una mentira porque lo que están haciendo es esperando en el Señor que se les solucionen todas las cosas. Fíjense que en Juan, yo voy a estar tratando de no leer tanto porque cuando leemos harto yo me demoro mucho. Juan capítulo 6, dice la escritura que el Señor había multiplicado los panes y los peces. ¿Se acuerdan? Y entonces, cuando ellos veían que el Señor Jesucristo les iba solucionando el problema, dice que las multitudes lo seguían y querían volverlo a él, ¿qué? Rey. Pero claro, él viene a reinar, pero no ese tipo de reinado impuesto por el hombre, que eso es lo que nosotros como seres humanos buscamos, es alguien que nos solucione nuestro pequeño problema y nuestra situación. Y dice ahí en Juan capítulo 6, mire conmigo, versículo, ya les digo, desde el 13, Juan 6, 13. Y dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron de lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, ¿se dan cuenta? Viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces fíjese, ¿qué querían ellos? Él nos va a solucionar el problema. Y fíjense que ellos están hablando y pensando en un problema ¿qué? Terrenal. Es un problema de pez y pan. Es un problema de alimentos. Es un problema de necesidades físicas. ¿Correcto? Y ellos siguen a Jesús y lo están buscando. Y cuando llegan a un lugar, lo vuelven y lo encuentran. Y leamos el versículo 24. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mentiras, ellos lo estaban siguiendo. Ellos lo estaban buscando, lo estaban persiguiendo. Y dice ahí el Señor, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, miren lo que dice aquí, de cierto os digo que ustedes me están buscando, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Para qué lo están buscando? No por las cosas del espíritu, sino por las cosas ¿qué? Terrenales. Usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso con la predicación? Sigamos. Entonces el Señor les responde lo siguiente, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Pregunta, ¿cuál es la comida a la que se refiere el Señor? Es todo lo que tiene que ver con el espíritu, lo espiritual, lo celestial,
Lo terrenal no sirve. Él mismo dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Le dice a la mujer samaritana, mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque Dios está buscando adoradores ¿qué? En espíritu y en verdad. El Señor dice en su palabra, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán. Y en esto quiero parar un segundo, para que nosotros aprendamos a orar. Porque nuestra oración tiene que ser espiritual. Es decir, alguien me preguntaba hace unos días, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, pastor? Dice que Señor. Y lo que hay que hacer es meterse con el Señor, servirle al Señor, rendirle culto al Señor, hacer para la obra. Y fíjese que cuando usted hace para Él, todas las cosas vendrán por. ¿Yo les estoy mintiendo? Esa es la palabra, es palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es que cuando usted ore, de verdad, ore en espíritu y en verdad. Y crea que de verdad va a acontecer. Pero tenemos que aprender a orar. Porque en Santiago dice, vosotros oráis, pero oráis ¿qué? Mal. Porque usted, ay Señor, que me alcance la plata para el celular. Sí, Señor, es que para que me paguen el recibo del teléfono. Nosotros, de verdad que hay oraciones así. Perdón que lo diga, pero a veces yo me las salto porque, mire, si usted es un hijo de Dios, tiene que creer con fe. Hoy vamos a ver muy bien qué es la fe. Usted va a salir aquí entendiendo qué es la fe. Póngale fe, póngale fe a ese contrato que le van a aprobar ese crédito. No, la fe no es para eso. Es más, bueno, ya le voy adelantando más o menos el estilo de la prédica de hoy. Entonces, fíjese que estamos hablando de tiempos diferentes, pero es el mismo Dios y Dios no cambia. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, en la oración. No, es que le cuento una vivencia personal. Cuando mi papito estaba ya 8 meses con un cáncer terminal. Y un día yo estaba orando por sanarlos. Padre, sánalo. De repente vino a mí ese pensamiento y no, pues es que no. Ya tenía, ¿cuántos años tenía mi papá? 67 años, no estaba ni tan. ¿Sí? Entonces uno insiste en una oración que si fuera, como muchos tienen, pide lo que quieras que yo te lo daré, pues nadie se moriría. Porque ¿quién se quiere morir? Pídeme lo que quieras, pues todo el mundo se sanaría. ¿Sí me hago entender qué significa pare de sufrir? Y ese evangelio no lo venden. Conocí un hombre que tenía una esposa que murió de cáncer precisamente. Y él le había puesto a su esposa al Señor y le metió oración y se desvivía por eso. Y finalmente la señora ¿qué? Falleció. Y entonces, enemigo de Dios. Ya no quiero saber más de Dios. Porque Dios no hizo lo que yo quería. Y estamos a veces pensando que nosotros tenemos la autoridad para torcerle el brazo a Dios. Imagínense que no es así. Vamos a entender un poquito más conforme continúe la prédica. Aquí hay una pregunta que yo me estaba escribiendo. Dice, ¿trabajad por la comida que permanece? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. ¿Cómo podemos trabajar por esa comida? Sirviéndole.
adorándole. Bueno, hasta ahí voy bien. Entonces, cuando nosotros hicimos una lectura, ¿dónde estaban ellos? En el desierto, ¿cierto? Y el Señor está lanzando una advertencia. Dice, ay, 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 tremendo. Cuando ustedes leen eso en la Biblia, ¿qué significa? ¿Quién quiere opinar cuando dice, ay de los hijos? Ay, es una advertencia, ¿cierto? Como, cuidado, no lo hagan, ¿sí? Y fíjense que esta porción es muy diciente. Vamos para allá un momentico. Isaías 30, porque le está hablando al pueblo de Israel en el desierto. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿De qué está hablando? Imagínense que normalmente cuando las personas están en tribulación, en angustia, en enfermedad, bueno, en cualquier situación, lo primero que buscan es a la vecina, al celador, al amigo, ¿sí? Al que va con uno a todas partes por ahí, a todas las cosas que uno hace. Y por último, cuando la situación ya está en las últimas, de repente uno se acuerda del Señor. Hay muchas personas que ni siquiera aún así se acuerdan del Señor. Y aquí tenemos un pueblo contumaz y rebelde que estaba en el desierto y estaba pasando trabajo y tenían sed. Y cuando estaban en el desierto murmuraban. ¿Y murmuraban contra quién? Contra Dios y contra Moisés. ¿Sí ve? Mire el pensamiento de ellos. ¡Ja! Estábamos mejor en Egipto. Allá no nos faltaba nada. Estábamos en la inmunda, pero podíamos dormir en el piso. Dormíamos hacinados. Trabajábamos, nos moríamos de enfermedades porque qué seguro social ni qué nada, ¿no? Estaban siendo ¿qué? Esclavos, estaban re mal. Y ellos cuando llegan al desierto, dice que la Biblia en el desierto, ellos empezaron a ver otro tipo de situaciones. Dice que las serpientes los picaban y murmuraron, ¿cierto? Tanto que Moisés consulta al Señor y le dice, hazte una serpiente de bronce y todo aquel que mire esa serpiente no morirá. Y recuerden que esa serpiente representaba ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que dice en Juan capítulo 2, ¿sí me hago entender? Y cada vez que les sucedía algo, ¿qué hacían? Murmuraban. Claro, nos sacó al desierto para que muramos aquí. Y Moisés va como intercesor y le dice, Señor, mire, ellos dicen, voy a destruir a este pueblo porque ya me tienen hasta acá. Y Moisés le dice, Señor, van a decir que los sacaste hasta aquí para matarlos en el desierto. Y vea, Dios cambia ahí de parecer. En el desierto le sucedieron muchísimas cosas. Pero ¿qué pasó? Dios siempre estaba con ellos. Dios, dice la Biblia en el libro de 1 Corintios 10, que Cristo los veía de lejos, porque Él era la roca de la que brotaba agua para que ellos pudieran beber. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué era lo que hacía el pueblo? Hablar del Señor. Fíjese, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios para sacar, por el cual Él los saca de la esclavitud al desierto, decimos, ahora entendemos por qué al pueblo de Israel le sucedían todas esas cosas. Si nosotros vamos un momentico a Éxodo. Capítulo 4. Sí. Espero no me equivocarme porque a mí los versículos se me corren. Capítulo 4, versículo
22, le dice, ¿ya lo tienen? Dice, y dirás a Faraón, le dice a Moisés, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Quién tiene otra Biblia de otra versión? Por favor, el versículo 23. ¿Quién la tiene? Con voz de trompeta. Insisto en que liberes a mi hijo para que venga a adorarme. ¿Servir qué es? Adorar. ¿Para que venga qué? Adorarme. La gente piensa que adorar es cantar. No, adorar es ¿qué? Servir. ¿Qué es servir? Otra versión, por favor. Nueva traducción dice, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Otra versión que no diga adorar ni servir. ¿Para qué qué? Para que me rinda culto en el desierto. ¿Cuántas veces? 9 veces. Cada una de las plagas mandaba a Moisés con el mismo mandado. Ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Y la última advertencia en la plaga 10, que no es plaga, sino fue la muerte de los primogénitos. Fíjese, no importaba si usted tenía 10 hijos o tenía uno. Dice que en cada casa había un ¿qué? Un muerto. Hasta el primogénito de los animales, de las bestias, murieron ese día, después que pasó el ángel de la muerte. Tremendo, tremendo. ¿Y quiénes perecieron? Pregunta, ¿quiénes perecieron? No solamente los egipcios, sino todos aquellos que no creyeron. Porque recuerden que Dios mandó a que cuando sacrificaran el cordero, tomaran la sangre y untaran los postes y los dinteles. Y si usted cree en eso, que eso es creer en Jesús, ¿entiende lo que significa eso? Que usted entra a su aposento y sabe que esa sangre que está ahí lo va a salvar. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Por su sangre fuimos ¿qué? Salvos. Y usted no se salva porque, ay, esta es la sangre de Cristo, me curo con su sangre. No, porque Él murió en la cruz. La semana pasada vimos algo espectacular del verdadero bautismo que es en su propia sangre. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Y el ángel pasaba de largo. Y en esa casa no había muerto. ¿Entiende cómo funcionan las cosas del Señor? Y fíjese, este fue un momento muy tremendo para el pueblo de Israel, porque dice que estuvieran listos. Imagínense que le digan a ustedes, hoy tiene que abandonar su casa, agarre lo que pueda, sus hijos, y no solamente, bueno, iba a coger un plato o algo, le dan una comida y le dicen, y se tienen que tragar esto. Porque se lo comieron, dice, apresuradamente, ceñidos los lomos. Imagínense esa posición, con las botas puestas, con el cayado, con todo, con los animales listos. ¿Cómo estaba saliendo el pueblo de Israel? Y dice apresuradamente, pero resulta que iban los chivos, las ovejas, las gallinas, los pollitos. ¿Ah? Y unos iban en jinete y a caballo, pero no podían ir muy adelante porque atrás venían ¿quiénes? Los enfermos, las mujeres embarazadas, las que llevaban niños de brazos. ¿Entiende la situación del pueblo de Israel? Todos, los ancianos. Y hay algo que recordé anoche y que hablamos un poquito. Hay un personaje que los tenía hasta aquí y era Amalek. Y Amalek, ese rey, ataca a Israel por la retaguardia.
¿Era qué? Traicionero. ¿Tipo de quién? Satanás. Y así funciona hoy en día. El mundo es Egipto y nosotros estamos cruzando y saliendo a ese desierto y Satanás está detrás. ¿Y por quién se va? Porque está angustiado, porque está en miedo, por el que está enfermo. Ya ese es el primero que le cae. Y si Dianita está bien espiritualmente, no se mete con ella, porque ella ya sabe qué tiene que hacer. Porque ella va a orar, va a clamar y sabe que todo espíritu inmundo se sujeta en el nombre de Jesucristo. Y se va. El diablo es así. El diablo se va. ¿Sí me hago entender? Pero entonces, ¿cómo ataca? Al que va rezagado, al que va cansado, al que va confundido, al que va enfermo, al que lo picó la serpiente. ¿Sí me hago entender? Eso es Amalek. Por eso cuando nosotros vemos en el libro, cuando Dios le dice a Samuel, ve y ataca a Amalek y mátalos a todos. Ni siquiera a los niños de brazos, ni los animales del campo, ni las bestias, a todos los va a matar. Y él dijo, no, es que a mí me parece que lo que Dios, no, entonces al rey no lo mato, porque pobrecito el rey. Y cuando Samuel va y le dice, ¿qué es ese mugir y brujir de animales que escucho detrás de ti? Dice, no, pues es que cómo íbamos a sacrificar todos estos animalitos, eso es para rendirle sacrificio a Dios. Pues no, a Dios lo que le agrada es que la obediencia. ¿Y sabe qué? A nosotros nos pasa igual. Y este pueblo en el desierto, claro que estaban pasando tribulación. Y yo quisiera preguntarle a usted, ahora entendiendo que el desierto es la vida que llevamos en Cristo. Nosotros, mire, todos nosotros salimos del mundo. Y quiero que estemos claros. Por favor, estemos claros. Cuando usted le predique a una persona allá, del mundo, ¿Dios lo ama? Usted le está diciendo una mentira grandísima. Solamente mire conmigo Juan, capítulo 17. ¿Qué tienes que hacer para que Dios lo ame? Pues responda usted la pregunta después de esta lectura. 17, 8. ¿Está orando quién? Jesús por sus discípulos. ¿Por quién oró Jesús? Míreme acá. Esta es la oración, última oración que hace Jesús al Padre. Y está orando por sus discípulos. Por sus discípulos. Y dice, porque las palabras, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. ¿Quiénes? Los que me has dado. Y te han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Quiénes? Los discípulos. 9. Yo ruego por ellos, punto y coma. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. ¿Entiende que es necesario que cuando usted vaya al mundo a predicar, esa persona crea de todo su corazón? Y cuando esta persona cree de todo su corazón, el Señor le dice, ven acá, ahora eres mi hija, ahora eres mi hijo. Al que cree, dice, al que cree. Al que cree. Juan capítulo 1, versículo 12. Por favor, conmigo. A los que creen, les dio la potestad de ser, dice, hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿todos somos hijos de Dios? La Biblia dice que no. A los que creen, a los que le reciben. Y no solo eso. Dice que Él nos engendra, no por una relación de un hombre y una mujer, sino por ¿quién? Por el Espíritu Santo
que mora ahora en cada uno de nosotros. ¿Entiende? Y cuando nosotros somos hijos, ahora el sello del Espíritu Santo está acá. Y cuando el Señor venga por los suyos, va a ver el Espíritu Santo acá y va a decir, ven, ven, ven. Haga usted mucho, haga usted poco. Le va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ojo, en el cielo también va a haber un lugar donde es el llanto y crujir de dientes. Porque no todos vamos a estar sentados ahí a la mesa. Recuerden que el tabernáculo es figura del cielo y en el tabernáculo es como un estadio. Está la platea, están los que están en las gradas, están los que están en numerada y hay gente que le toca escuchar inclusive el concierto afuera del estadio. ¿Se han visto? Y eso depende de usted. Ahí sí depende de cuánto usted sirva. Porque ¿cuál es el propósito de sacarlos del mundo, de Egipto? Para que le rindamos muy bien, adorar al Señor y rendirle culto. Pregunto, desde allá, ¿cómo podemos adorarlo? Alguien que diga algo. Sirviendo. ¿Qué más? Orando por los demás. ¿Qué más? Compartiéndola. Vayan y hagan discípulos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿Sí? Sí. Y dice el Señor en la palabra que la obra de cada uno será probada. Y si lo suyo es hojarasca, madera o heno, o lo suyo es ¿qué? Plata, oro, piedras preciosas, pero todo va a ser pasado ¿por qué? Por el fuego. ¿Y qué va a persistir o permanecer? Gracias. La hojarasca, la madera, ay Señor, es que yo solo hojarasca un poquito, ay, por ahí yo hago alguna cosa para la iglesia, a veces. No, mire, el Señor es tan bueno que Él ve la obra de cada uno de nosotros. Y no es lo mismo, por ejemplo, el ladrón en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, que por ejemplo un apóstol Pablo, un Pedro, o una persona que ha ganado cientos de personas para el reino de los cielos. Esa es la labor de cada uno de nosotros. Ese es el mandamiento del Señor. Vayan y hagan ¿qué? Entonces, cuando usted le diga, Dios te ama, primero gáneselo para el Señor. Y después le dice, Dios te ama. ¿Sí me hago entender? Esa es. Ganémonos la gente. Hagamos la obra a tiempo y a destiempo. Entonces hay algo muy particular. Vamos ya entendiendo en qué situación estaba el pueblo en el desierto. Pero miren que es que uno se queda aterrado. Voy a hablar en palabras mías, discúlpeme. Están en la inmunda, porque están siendo ¿qué? Esclavos, latigados, no tienen derechos, no tienen palabra, no tienen nada, no les espera nada. Sus hijos no les pertenecen, ni ellos mismos se pertenecen a sí mismos. Y el Señor viene y les dice, estén preparados, ceñidos los lomos, coman aquí el cordero, se lo tienen que comer todo hasta las tripas y lo que quede lo tienen que quemar. Y ellos están ahí y finalmente el Señor les da ya salgan. Y dice que Dios pone en el corazón de los egipcios y esta gente dijeron, ay pobrecitos, se van y les dieron. Ellos empezaron a darles hasta sus joyas, sus piedras preciosas. Ese pueblo cuando salió, tenían. Cuando llegan al desierto, entonces ellos no vieron la promesa de Dios. Ellos no veían la nube en el desierto. Ellos no veían el ángel que los guiaba por una columna de fuego. Ellos no veían el monte y que estaba encendido y que humeaba. Tanto así que cuando se asomaron y vieron la magnitud de lo que era el ángel de Jehová, ellos dijeron, Moisés, no nos lleves allá, más bien ve tú. Y dice que ellos no soportaban la cara de Moisés cuando bajaba de allá, que Moisés tenía que cubrirse la cara. Impresionante. O sea, los están persiguiendo, el mar se abre, pasan en seco. Dios destruye todo el ejército de Faraón que los estaba persiguiendo. Pero eso ellos no lo veían. Y entonces
terminan construyéndose o haciéndose un becerro de oro. ¿Entiende? ¿Entiende por qué mi Señor? Viaje de 11 días, 40 años en el desierto. Y el Señor les manda ese, esto que Él está mandando, que leímos, es una advertencia. Y si ustedes se fijan bien, el profeta lo está diciendo como si anteriormente ya se los hubiera dicho a ellos, pero ellos no quisieron entender. ¿Sí me explico? Es como si esta profecía, no lo dice ahí, pero lo da a entender, que fue dada antes. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, y la víbora y la serpiente, ¿recuerdan? Que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les servirá de provecho. Para poder entender esto, voy a leerlo despacio desde el principio. Y esta profecía es para ellos, pero también es para nosotros. ¿Sí? Mire cómo dice. Yo voy a leer despacio y básicamente esta es la prédica. Ay de los hijos que se apartan de Jehová para tomar consejo y no de mí, y cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ya se habían hecho imágenes, ya estaban adorando otros dioses, dice, porque también adoraban a Balac, a Moloch, a Acera, ¿sí? Y fíjese, entonces estaban añadiendo ¿qué? Pecado a pecado. ¿Y cuál era el otro pecado? ¿El pecado es adorar a otros dioses? Claro. Eso es un pecado tremendo. Porque desde el principio el Señor dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Punto. ¿La Biblia es monoteísta o politeísta? El Señor dice, hay que sí, es politeísta. Acepta que hay otros dioses. Por eso dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Salvedad. Dios, creador de todo. Aún del mismo Satanás, que es el Dios de este mundo. Dios creó todas las cosas. Entonces dice ahí, ¿qué representa esa cubierta? Que como estaban en la inmunda, ahora en el desierto, tenían sed, andaban cansados, el sol, los alacranes, etcétera. No sé, ¿alguien de ustedes ha estado alguna vez en un desierto? Levante la mano. Sí, señora, doña Edna. Yo me acuerdo cuando yo viví 5 años en el desierto. Ay, voy a decir algo que no. Yo estaba en la cárcel. Y desde la reja de la cárcel se veía el desierto. Y uno miraba y lo único que miraba era el horizonte, el horizonte, el horizonte. Y le decía a mis compañeros de prisión, uy, la embarrada es que si nos volamos de acá, a los 3 días estamos aquí golpeando para que nos abran. Porque, ¿qué vamos a encontrar? Desierto. ¿Sí me explico? El desierto, animales. Lo único que veía uno era ya animales. Yo decía, estos berriondos como unas arañas. Si yo le contara, es que yo un día esto va a ser una tertulia para contarle mis experiencias. Yo era muy maldadoso, ¿no? Yo ya me curé. Señor me sanó. Entonces el desierto es eso, un lugar inhóspito. Y el pueblo está en el desierto con todas estas cosas. Aparte están siendo atagados por la retaguardia. ¿Por quién? Por los amalecitas. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué empezó a ver el pueblo? Lo terrenal. ¿Sí me hago entender? Ese es el problema que hoy en día tenemos nosotros. Nosotros también vemos ¿qué? Lo físico, lo terrenal.
Pero mire, necesitamos entender varias cositas. Primero, es que yo escribí tanto y me toca saltarnos, si no, nos quedamos acá. ¿Ellos qué era lo que veían? La realidad. ¿La realidad es qué? Lo físico. La realidad no es espiritual. ¿Ellos qué veían? La situación de la carne. ¿La carne se ve? Lo espiritual no se ve. ¿Sí me hago entender? Nosotros, ya vamos para allá, Dianita, por eso la fe dice. ¿Sí? Entonces, la realidad nos lleva a dudar de lo celestial, de lo espiritual. Y llega un momento donde nosotros mismos empezamos a dudar. ¿Será que sí? Entonces, este pueblo, Dios le dice, versículo 2, 32. Hay de los, 31, leamos otra vez. Hay de los hijos que se apartan. ¿Por qué hijos? Porque Israel es mi hijo, lo acabamos de leer, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me rinda culto en el desierto. Pregunto, ¿le estaban rindiendo culto? ¿Le estaban sirviendo? Se hicieron otros dioses. ¿A ustedes no les ha pasado, no les pasó en su juventud? Perdone mis chistes tontos, ¿no? En mi juventud, nosotros en el barrio, había niñas bonitas, ¿no? Y ellas siempre conseguían novias de los pelados del otro barrio. Qué cosa tan tremenda, ¿sí me hago entender? Ellos pusieron los ojos, fue, en otros dioses. Y viendo las maravillas, los milagros y los prodigios que Dios había hecho delante de ellos, no le tuvieron ¿qué? En cuenta. Y dice ahí, añadiendo pecado a pecado. 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¿Entiende que ellos decidieron volverse a dónde? A Egipto. No le preguntaron a él, no clamaron a él, sino que se volvieron ¿para dónde? Para Egipto. Para fortalecerse con la fuerza ¿de quién? De Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Entiende que la única cobertura es la cobertura del Espíritu Santo? Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de Faraón en la sombra de Egipto con confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, Zoán y Janes son dos lugares en donde se dividieron las tribus, ¿se acuerdan? Y donde se repartieron las tierras. No puedo profundizar. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para ¿qué? Oprobio. Y aquí está nuevamente la profecía que leímos. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, y la víbora y la serpiente que vuela. Mire lo que dice acá. Llevan sobre sus lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Entonces ellos, según esta profecía, ellos enalbardaron sus asnos y cargaron y se devolvieron para Egipto. Y llevaban sus riquezas y sus presentes ¿para quién? Para Egipto. Y cuando ellos llegan a Egipto, los reciben, les quitan todo y los devuelven al desierto. ¿Entiende qué fue lo que le pasó o qué es lo que dice la profecía? Y dice el versículo 7, ciertamente Egipto en vano, inútilmente dará ayuda. La ayuda solamente fue para dejarlos entrar, para quitarles todo. Por tanto, yo les di voces que su fortaleza sería estar como quietos. Y este es el centro de la predicación. Nosotros vamos a tener tropiezos. Vamos a vivir angustia. Vamos a tener miedo. ¿Quién no ha tenido miedo acá? ¿Quién no ha estado enfermo aquí? ¿A quién no se le ha enfermado un hijo? ¿Quién no ha estado sin para un pan al otro día?
aún teniendo hijos chiquitos. ¿Quién no ha pasado por tribulación y angustia? No, pero ¿cómo así? Aquí ninguno. Todos estamos pasando por situaciones. Yo mismo paso por situaciones y tremendas. A veces no sabe uno, Señor, si vale la pena seguirte sirviendo. Yo lo he pensado. De verdad, el desgaste a veces. Y uno dice, de verdad, Señor, vale la pena. Y pone otras cosas que a uno le llaman la atención. Y uno coge otro camino y de repente el Señor lo para y le dice, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer? Hay que orar. Hay que clamar. Hay que hacer. ¿Para quién? Para el reino. Porque el propósito de que Dios lo rescate a usted del mundo y pase de no ser nada a ser hijo de Dios, es para que nosotros le rindamos ¿qué? Culto. Para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le adoremos. Mire lo que dice el versículo 15, para no leer todo. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis ¿qué? Cuando usted esté en esa situación, pare ahí. Pare ahí. Y ore. No se afane. No se impaciente. Recuerde que el Señor está ahí. Él es verdadero. Y recuerde que por su palabra fueron hechas todas las cosas. Aún esa situación adversa que usted está viviendo fue hecha por Dios. Y dice que Él no nos va a dar una carga más grande de la que podemos llevar. Mire, yo he conocido personas atribuladas y que han pasado, y podría nombrar aquí cosas de cada uno de ustedes, pero cada uno de nuestros corazones sabemos la lucha tan tremenda que hemos pasado para estar reunidos, por ejemplo, hoy en este lugar. ¿O no es así? ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Pare. Sigamos leyendo. Dice ahí, en descanso y en reposo seréis ¿qué? Salvos. En quietud y en confianza será vuestra ¿qué? Fortaleza. ¿Usted quiere fortalecerse? Empiece a orar. Búsquelo a Él de todo su corazón. Métase en ayuno usted solito. Ayunamos por las cosas terrenales o espirituales. Contéstenme ustedes. Lo espiritual. Ay, Señor, estoy ayunando para que me salga un trabajo. No, Señor. Señor, ayuno porque quiero que ores en mis hijos. Las cosas del Espíritu, que ellos sean salvos, ¿cierto? ¿Sí? Ayuno cuando yo siento que estoy siendo atacado por Amalek, por el diablo, porque me angustio, porque vivo como dice una canción, como un gusanito, me siento como un oprobio, me siento indigno, me siento mal. Entonces tengo que ayunar por mi propio espíritu, Señor. Porque así es que actúa el enemigo. Entonces no, estoy en depresión y lo coge Satanás y le da 3 vueltas. Y las personas terminan hasta suicidándose porque le creyeron al Dios de este mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Y qué está diciendo el Señor? Pare ahí, espera en mí, confía en el Señor. ¿Y Él qué? Y Él hará. Leímos el Salmo, ¿no? Saltémonos al versículo 18. Bueno, leamos el 15 otra vez porque me faltó una palabra. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis ¿qué? Salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y no qué? Porque le está hablando al pueblo de Israel. Versículo 18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios ¿qué? Justo. Bienaventurados
los que confían en Él. ¿Entiende que ese es nuestro desierto? Vamos a padecer, vamos a vivir en tribulación. Esto no es pare de sufrir. ¿O ustedes han conocido a alguien de los que estemos aquí que nunca nos enfermemos? Yo mismo sufro con mi espalda. Sandrita, esa espalda a duras penas la deja. Y cada uno de nosotros. No, entonces nos vamos para el mundo porque el Señor, ¿sí me estoy dando a entender? No nos soluciona todas las cosas. Créame, no nos va a solucionar todas las cosas. Pablo decía, yo mismo he orado 3 veces al Señor para que me quite ese aguijón, para que me quite esa espina que me ha puesto Satanás, para que no me envanezca. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Aprendamos a confiar en el Señor. Cuando venga ese momento de desesperación, de angustia, cuando usted vea que en su familia suceden cosas, cuando usted piense y vea que en su vida suceden cosas, la única posibilidad es quedarse quieto. Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi hacedor, tú me hiciste, obra, y yo acepto tu voluntad como venga, porque es la voluntad de Dios, no mi voluntad. ¿Sí me hago entender? No podemos torcerle el brazo al Señor. Póngase de pie.